programa Puerta Abierta. Como cada semana, es un placer llegar hasta sus hogares. En el programa de hoy revisaremos la Ley del Derecho de Vía y del Registro Público de Dominio Vial. En el hall de la Vicepresidencia, esta semana se realizó la presentación de la revista de análisis político La Migraña en su número 24. Vamos a finalizar el programa conversando con Luis Alberto Chazú y una mirada fresca de la democracia. Bienvenidos. El derecho y protección vial es una necesidad para el Estado boliviano, precautela la seguridad de los ciudadanos. Conozcamos más a continuación de la Ley 966. Ley del Derecho de Vía y del Registro Público de Dominio Vial. Prácticamente el objeto es definir los alcances y la naturaleza del derecho de vía que existe sobre la red fundamental con el fin único de proteger y resguardar lo que son las carreteras de la red vial fundamental. Los principios de la ley son buena fe, razonabilidad, proporcionalidad, verdad material, seguridad, cooperación, transparencia, diversidad cultural. Entre esos principios están siempre la buena fe de las personas que afectan al derecho de vía, es decir, nunca se va a proteger el derecho de vía sobre otras necesidades que existen en la Constitución. Siempre es la buena fe la que enmarca lo que es la responsabilidad, lo que es la discrecionalidad y lo que es la racionalidad misma, entre otros principios básicos. La primera manera de hacerlo va a ser obviamente de manera muy consensuada y respetuosa con los propietarios, ¿verdad? Entonces, si hay en última instancia la expropiación, esa va a ser la última alternativa. La necesidad de la ley se le establece por la dispersión de normativas que existen sobre el derecho de vías, sobre la red fundamental de carreteras. Prácticamente estamos hablando de que existen un montón de normativas y leyes, incluyendo la ley de transporte, que de manera dispersa no están reguladas ni sistematizadas hasta el momento. Entonces, en el actual ámbito jurídico que tenemos, existe la necesidad de sistematizar y regular todo el ámbito de leyes que se tiene sobre la red vial fundamental y el derecho de vía. Hay la necesidad de crear esta ley para que genera, podríamos decir, una franja de 50 metros a partir del eje de la carretera, ¿no? Entonces, todos estos espacios el gobierno pretende utilizar, ¿no?, para implementar algunas construcciones, tal vez algunas ampliaciones, para mejorar obviamente la transitabilidad en estas rutas que son fundamentales en el país. El derecho de vía es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, futuras ampliaciones de la vía, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo paisajístico. El derecho de vía permite la libre circulación, es inalienable, imprescriptible e inviolable y es de dominio público. El derecho de vía en sí es como el espacio físico que existe a 50 metros del eje de la red fundamental, del eje del camino, pero va más allá de un espacio físico simplemente, sino que constituye en sí el derecho que se tiene como la red vial fundamental para el resguardo y protección que garantice el libre tránsito y la libre circulación de los usuarios de la red fundamental. La Administradora Boliviana de Carreteras tiene la tuición de poder hacer la liberación, tanto la explotación y la protección del derecho de vía, ¿no? Y próximamente el registro público de dominio vial. Quiere decir que todos los bienes viales tienen que ser registrados para poder definir la magnitud
de los insumos que contiene la red vial fundamental de carreteras. Esto incluye tanto los caminos como las bermas, como la señalización, las obras de arte y de protección que garantizan que la red vial fundamental esté siempre íntegra y garantice la seguridad de los usuarios. Lo fundamental en esta ley es garantizar que nuestras carreteras de vinculación nacional, ¿no? La red fundamental, que son alrededor de 16.000 kilómetros que están construidos ahora en el país, seguramente van a ir aumentándose el número de kilómetros, es que primero hay una transitabilidad y haya protección fundamentalmente para los habitantes bolivianos, ¿verdad? Pues en esta perspectiva vamos a poder implementar. La liberación del derecho de vía consiste en la adquisición de derechos de propiedad, de posesión de buena fe o de uso para fines de dominio público bajo responsabilidad de la ABC. La liberación se efectuará bajo criterios de proporcionalidad, utilidad, funcionalidad y seguridad. Explotación del derecho de vía se ejecuta a través del uso o arrendamiento de áreas o espacios para el desarrollo de actividades compatibles con la naturaleza del derecho de vía. La ABC determinará tiempo, finalidad y condiciones de uso, así como las medidas de seguridad. Los recursos provenientes del arrendamiento se destinarán al mantenimiento de la red vial fundamental. En la explotación de lo que es el derecho de vía, que significa el uso y el arrendamiento del espacio físico, siempre y cuando no existe una afectación a la seguridad de las carreteras, se puede hacer convenios o acuerdos para que se puedan instalar o se puedan dar uso a la red vial o a la liberación del derecho de vía mismo en otro tipo de actividades económicas, siempre y cuando no afecten, como les digo, las carreteras y no afecten la seguridad de los usuarios. A partir de ahí, esos ingresos que se generen por actividades económicas son destinados a la preservación y al mantenimiento de las carreteras. Las medidas de protección del derecho de vía son educación vial, actividades persuasivas, además de evitar objetos que pongan en riesgo la vida de los usuarios de las carreteras. El registro público prácticamente ha sido creado para poder identificar todos los bienes de dominio público que constituyen lo que es la red fundamental de carreteras. Estamos hablando de registrar y identificar todo lo que hace en sí a la red de carreteras a mantener la seguridad e integridad del bien como es una red vial fundamental. Se refiere obviamente a las obras de arte, obras de protección, a las obras de encauce en los ríos que garantizan que las carreteras tengan la integridad, la señalización, lo que es en sí las bermas, que son los espacios que se tienen para estacionamiento, incluyendo, es en sí todos los bienes que constituyen la integridad de las carreteras. Yo creo que de manera conjunta todos tenemos que coadyuvar a implementar y fundamentalmente su seguridad en nuestras vías, y tiene que ser no solamente tarea de la ciudadanía, ahí están los gobiernos autónomos, están los gobiernos departamentales, la ciudadanía en su conjunto, tal vez haciendo algunas propuestas para que puedan mejorar nuestras carreteras. Al regresar les mostraremos lo más destacado de la presentación de la revista La Migraña en su edición número 24. Quédese con nosotros. La Vicepresidencia del Estado fue el escenario de la presentación de la revista La Migraña en su edición número 24 con historias de la revolución. A continuación les mostramos un resumen de este importante evento. ¡Viva la internacional! Ayudemos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por
marcado este inicio con la Internacional, porque más que una reflexión académica, también la migraña quiere hacer una reflexión de sentimientos, de historia que tiene los procesos revolucionarios en Bolivia y en el mundo. En este momento hay tres coincidencias que nosotros debemos tomarlos en cuenta. La primera, los 50 años del asesinato del Che. La segunda, los 100 años de la Revolución Rusa. Y la tercera, los 150 años de la publicación del Capital. Tres eslabones que en realidad hacen una sola larga cadena, porque estamos hablando de tres hitos que van a estar entrelazados a lo largo de nuestra historia. El Che, en algunos escritos, especialmente en uno que, si no me equivoco, se llama El guerrillero, habla de algunas características del guerrillero, de la composición social de nuestro país. No podemos pretender asumirnos como militantes transformadores, guerrilleros de este nuevo tiempo, si no conocemos absolutamente toda la composición social del país. Yo no puedo ser cruceña y solamente especializarme en lo que pasa en Santa Cruz. Tengo que conocer lo que pasa en todos los alrededores de mi país para entender la esencia de mi patria. Toda revolución social, en alguna medida, intenta, como lo ha explicado Adriana y me ha parecido muy interesante, en las palabras del Che, no solo construir condiciones materiales y económicas, sino desenajenación. Esa es la gran ventaja de la potencia del marxismo latinoamericano, que surge por encima de ese debate, para mí, atrasado entre los marxistas humanistas y los marxistas estructuralistas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque toda gran revolución intenta en alguna medida el trastocamiento de las cuatro grandes formas de dominación y opresión estables. Las formas de dominación del capital, o las formas clasistas, las formas de dominación colonial, las formas de dominación patriarcal, machista, y las formas de dominación generacional. Y les pongo la Revolución Rusa de ejemplo. La Revolución Rusa fue el primer estado del mundo que creó condiciones para los obreros, para dirigir las fábricas. La Revolución Cubana. ¿De dónde ha salido Silvio Rodríguez, Pablo Milanés? Grandes trastocamientos de las lógicas culturales, de la formación de los jóvenes, que se plantea otros horizontes de relación de los jóvenes, de la relación de las parejas. Necesitamos compañeros y compañeras que estén a la altura de las circunstancias, de las grandes batallas que nos esperan, porque nos esperan nuevamente las batallas por el imaginario colectivo. Hay escenarios de movilización en Santa Cruz que vuelven a cobrar características fascistas, cuando nosotros pensábamos que hace 9, 8 años, con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, las habíamos enterrado. Y no sucedió. El enemigo volvió, está disputando ideológicamente, está buscando rearticularse, y nosotros podemos perder esto que hemos construido desde tan abajo, y no nos lo merecemos. Hay un artículo en la anterior Migraña, que me he olvidado mostrarles, les iba a mostrar, que hace un análisis menos descarnado de este balance de los 10 años que estamos viviendo. Yo creo que necesitamos hacer esas cosas. Trabajo de base, construcción de autogobierno desde los sectores populares, ponernos a discutir cómo hacemos el tránsito al socialismo. Tal vez los realistas nos digan, bueno, Jorge, no se puede y es muy irresponsable tu propuesta. Perfecto, pero hagamos la discusión. Por ahí sí se puede, y yo apuesto a que sí se pueda, porque nosotros somos socialistas y comunistas. Muchas gracias.
Cuando volvamos, Luis Alberto Chazú, filósofo y activista político, nos dará su perspectiva respecto a los cimientos de la democracia. Siga con La Puerta Abierta. Hoy con nosotros en La Puerta Abierta, Luis Alberto Chazú Camacho, cofundador de la Coordinadora Antifascista y del Bloque Juvenil Antiimperialista. Alberto, bienvenido a Puerta Abierta, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lueni. Estamos preparados para las preguntas. Alberto, Bolivia circunda este último tiempo una etapa de reivindicaciones sociales. ¿Cómo lo ve? ¿Qué lectura hace un joven como tú? Bueno, pues justamente un cambio inmenso en la historia de nuestro país, ¿no? Una diferencia entre los últimos 10, 11 años con respecto a los 180 anteriores en la historia de nuestro país. Sin dudas que el centro de estos cambios tiene que ver con una profunda democratización al interior de nuestro país con respecto tanto a derechos de los ciudadanos como a sus deberes y bueno, sobre todo en cuanto a la inclusión de mayorías y de sectores de la población que históricamente fueron dejados de lado, invisibilizados y explotados, oprimidos y marginados. El 10 de octubre del 82 se recupera la democracia en Bolivia. Muchos jóvenes o no conocen esta parte de la historia, no se la han contado, no la han leído, o quizás ni siquiera su familia ha sido parte de esta lucha. Sin embargo, hoy en día la democracia en Bolivia tiene un nuevo carácter. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles consideras tú que son las debilidades también? Bueno, considero que las fortalezas tienen que ver justamente con haber incluido a las grandes mayorías de la población. La conquista, o bueno, en realidad la recuperación de la democracia el año 82 tenía que ver con una conquista de quizás sectores más o menos acomodados de la sociedad. Ahí radica uno de los puntos de diferencia en cuanto a la democracia de lo que se ha denominado la democracia pactada, que fue aquella democracia que se ha vivido desde la recuperación en la década de los 80 hasta el año 2005 en el cambio hacia lo que denominamos el proceso de cambio, donde tenemos un proceso de democratización entre las que podríamos destacar justamente la participación de sectores como los indígenas, campesinos, participación de sectores jóvenes y fundamentalmente de la mujer. Alberto, tú eres un joven boliviano que conoce la historia. Tienes una lectura distinta a la que puede tener un joven que no ha podido tener o que no se ha interesado por la historia de nuestro país. ¿Qué tan importante es que los jóvenes de hoy en día puedan reconocer la historia, puedan conocerla, para tener una lectura diferente o quizás mucho más imparcial de lo que está ocurriendo, no simplemente dejándose llevar por las redes sociales o por los comentarios o por un simple discurso político? Es necesario conocer el pasado para entender el presente, ¿sí? Es algo notorio en nuestros tiempos que los jóvenes de las actuales generaciones no tienen un conocimiento de lo que ha sido la historia de nuestro país y por ende los juicios que ellos puedan emitir acerca de lo que estamos viviendo hoy en día van a ser limitados. Lo que yo considero es que los jóvenes de hoy en día tienen una visión muy limitada porque emiten juicios y bueno, sus razonamientos van en torno a su propia experiencia, lo cual es natural, es un proceso natural del ser humano que emite juicios a partir de su propia experiencia, de lo que ha vivido. Sin embargo, esto deja de lado experiencias que tienen que ver con lo que se vive hoy. O sea, los procesos democráticos, el proceso de cambio que vivimos hoy, que tiene características democráticas, enraizadas en las luchas sociales del pasado, no solamente en las inmediatas del siglo XXI, como fue el levantamiento de campesinos y trabajadores contra el neoliberalismo, sino también la lucha contra las dictaduras, la vida en general dentro del neoliberalismo, la lucha contra las dictaduras y también las luchas campesinas de los siglos pasados. Entonces, los principios democráticos que se manejan hoy están enraizados en estas luchas sociales. Entonces, al no entender el devenir histórico de estas luchas, no se va a entender
justamente el porqué de tanto énfasis en estos principios democráticos que vivimos hoy. Alberto, las redes sociales en la actualidad son muy utilizadas sobre todo por un público mayoritariamente joven y muchas veces se usan como fuentes de información sin comprobar la veracidad de esas noticias que uno recibe a través de estos instrumentos tecnológicos. ¿Qué papel deberían jugar realmente las redes sociales en nuestro país y cómo como jóvenes podríamos utilizarlas de una manera más responsable? Bueno, ese es un ámbito muy complejo, ¿no? Me parece que hay que saber evaluar el alcance de las tecnologías de la información, ¿sí? Porque podría verse el aspecto negativo de estas en cuanto a la banalización de la información y justamente en cuanto a la proliferación de desinformación, ¿sí? Entonces yo creo que deberían existir canales apropiados donde la información generada en redes sociales sea más o menos regulada para que ésta pueda salir al público o no. De lo contrario, tenemos la posibilidad de que cualquier individuo genere falsa información, ¿no? Desinformación. Entonces, para mí, los jóvenes deben intentar un poco empatar un poco los campos de las redes sociales con los campos académicos. Esto no por un fin, digamos, de pose intelectual, sino para saber discernir justamente en cuanto a la información. Este último tiempo, previo a las elecciones que hace poco hemos vivido en nuestro país, se han vuelto a publicar o se ha vuelto a ver en las redes sociales videos con un alto contenido racista y también de demostración de odio hacia cierto sector de la población. Como jóvenes, ¿cuál es el papel que debemos nosotros jugar o deberíamos hacerlo en la sociedad para evitar que regrese o que quiera retroceder en lo que se ha logrado avanzar estos años y conquistar en cuanto a la igualdad entre hermanos bolivianos? Pues, en primer lugar, la historia, ¿sí? Tener en cuenta de dónde es que provenimos. Me parece a mí muy importante revisar no solo la historia de nuestro país, sino la historia incluso individual, familiar de cada uno de nosotros, porque el racismo, entendido como la discriminación a otras personas por su origen, ¿sí? Social y racial, tiene que ver con nosotros mismos. O sea, nosotros hemos nacido en Bolivia y difícilmente vamos a tener, a pesar de quizás tener tez blanca y un apellido tradicional o reconocido, vamos a tener en algún punto de nuestro árbol genealógico también raíces indígenas. Esto me parece que es valedero para la gran mayoría de la población en nuestro país. Entonces, no solamente la historia de nuestro país para conocer cómo es que hemos llegado a este punto en el que nos encontramos, donde se lucha contra la discriminación y contra el racismo, sino también contra nosotros mismos. Quizás si los individuos que están discriminando a las personas por su color de piel o por su apellido o por su nivel socioeconómico, pueden estar discriminando justamente a familiares suyos o incluso a sí mismos. Entonces ya no se entiende el racismo como se debería entenderlo en cuanto a la historia de nuestros países históricamente oprimidos en cuanto a la colonización y la opresión racial. Ya para finalizar, estamos hablando de dos conceptos que parecieran estar muy distantes, sin embargo están ligados por un tema de historia. La democracia en nuestro país ha sido algo que se ha conquistado a base de lucha, igual que la lucha contra el racismo. Sin embargo, este último tiempo, tras estas últimas elecciones, se ha dicho que en Bolivia no existe democracia. ¿Cómo es que en un país donde uno va y puede elegir autoridades, incluso judiciales, no existe democracia? ¿Cuál es la lectura de este reclamo en la sociedad o esta divulgación de información sin discernimiento? Bueno, justamente me parece que tiene que ver con la articulación de todos los elementos de los que hemos estado hablando. Democracia, historia, racismo, con redes sociales, por ejemplo, globalización, consumismo, ¿no? En primer lugar, que el concepto de democracia manejado por las generaciones actuales, así como te decía que ha sido vaciado de contenido y de extensión, si lo analizamos desde un punto de vista lógico, también históricamente ha sido vaciado, ¿sí? Porque para aquellos jóvenes que no han vivido ni el neoliberalismo ni las dictaduras,
sin dudas que tiene una acepción distinta a lo que tiene para quienes han luchado en las dictaduras y han vivido el neoliberalismo. Pero también tiene que ver con una institución de ideas dominantes a partir del campo mundial. O sea, tenemos que la democracia de la cual se está hablando, que en teoría no existe en nuestro país, a pesar de que el acceso a la democracia se ha multiplicado y ha llegado a las acciones hasta más profundas, yo las llamaría como la elección de jueces. Se dice que no existe democracia porque se maneja un concepto de democracia de tipo occidental, más o menos anglosajón, ¿sí? En el que se ha aplicado una lógica eurocentrista. Entonces, no se tienen en cuenta las características y el contexto histórico nuestro, ¿no? Y esto tiene que ver también justamente con el orden económico, ¿sí? Los conceptos de democracia que se han erigido en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, tienen que ver con el orden económico que rige y que se ha implantado también desde estos países, es decir, el capitalismo. La democracia tiene que valer para lo que son los privilegios económicos, para lo que es el orden del mercado mundial. O sea, la democracia simplemente va a ser para aquellos sectores que tienen posibilidades económicas superiores a otros y, bueno, la democracia tiene que estar regida a lo que es la dictadura del capital a nivel mundial. La democracia es una práctica social y política continua, no solo un discurso que en ocasiones puede ser utilizado para manipulación. Es nuestro deber discernir entre lo real y lo falso. Recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que tenemos una cita todos los domingos y puede disfrutar de nuestro reprise por este mismo canal los sábados a las 17:30. Fue un placer acompañarlos. Esto fue A Puerta Abierta.